Honorable consellera, ilustres y dignísimas personas que nos acompañan en este acto, no los voy a enumerar porque sería excesivamente largo y ya lo ha hecho antes Enrique Esteve. Queridas amigas y amigos, tuve la desgracia de no conocer a Encarna Albarracín hasta hace relativamente pocos años. Y digo que tuve la desgracia porque personas así debe de ser una suerte inmensa conocerlas muchísimo antes. Tuve por otra parte la suerte de conocerla gracias a que un buen día ahora dentro de unos días, 15 años, un 7 de julio de 1995, nuestra alcaldesa, doña Rita Barberá, tuvo a bien encomendarme la delegación de fiestas de esta ciudad. Confieso públicamente, lo ha dicho ella alguna vez, pero yo no tengo ningún rubor en decirlo, que cuando me lo comunicó, le dije, ¿tú sabes lo que has hecho? Sí, digo, bueno, ya te apañarás. Bueno, pues gracias a eso, conocí a Encarna. Conocí a mucha gente, pero conocí a Encarna, entre esa mucha gente. Y la verdad es que me impactó enormemente desde que la conocí. Encarna era una persona tremendamente amante de Valencia. Llevaba Valencia en su corazón, total y absolutamente. Estaba plenamente identificada con la mayoría de sus fiestas. Pero yo me atrevería a decir que tenía un poco de debilidad, especialmente per la festa dels xiquets del Carrer de Sant Vicent, a la cual prácticamente se había entregado en cuerpo y alma durante muchísimos años. Después compartí con ella muchas cosas porque era una mujer inquieta, era una mujer enormemente trabajadora, era una mujer con grandes iniciativas y era una mujer tremendamente generosa, enormemente generosa. Estas eran las virtudes que adornaban a Encarna, entre otras muchas. Por eso digo que tuvimos la ocasión de compartir varias cosas más. Entre otras, tuve el honor y la enorme satisfacción de tenerla de honorable clavariesa de las fiestas vicentinas, si mal no recuerdo, en el último año en que yo desempeñé la delegación de fiestas, lo cual para mí fue enormemente satisfactorio. Compartir el tiempo con ella. Después, cuando ya nos encontramos, y el aquí presente presidente de Feria Valencia, mi querido amigo Alberto Catalá, lo recordará perfectamente, al cual quiero agradecer públicamente que desde que se inició en la feria, la faceta de festa y boda, pues tuvo la delicadeza de decirme, oye, ¿por qué no te encargas tú de la inauguración de esa fiesta? Y así fue, Alberto, así fue, y prácticamente allí volví a coincidir con Encarna, en donde se notaba su impronta, en donde ella había volcado su esfuerzo, su interés, su alegría y todo su corazón por aquello que se puede decir fríamente, una actividad comercial. ¿Cómo se puede volcar el corazón en una actividad comercial? Pues lo volcó. Yo no sé cómo se hace, pero ella sí lo sabía. Ella sí sabía cómo se hacía eso. Y yo estoy convencido de que si hoy esa feria sigue consolidada y sigue teniendo la fuerza que tiene, se lo debemos de agradecer los valencianos al esfuerzo personal y directo de Encarna Albarracín. Por lo tanto, estamos ante una persona con suficientes méritos a lo largo de toda su vida como para admirarla. Y eso es lo que hemos hecho, ni más ni menos, desde el ayuntamiento, cuando, recogiendo la iniciativa de la que aquí se ha hablado, le hemos dado el nombre de una calle, Encarna Albarracín. Yo creo que es la forma más bonita que tiene un ayuntamiento de gratificar a uno de sus vecinos. Porque se les puede nombrar, si son de aquí, hijos predilectos, si son de fuera, hijos adoptivos, se les puede dar la medalla de oro de la ciudad, pero todas estas cosas, que
que tienen su importancia, no voy a hacer de aquí de iconoclasta del protocolo, ni muchísimo menos, pero no tienen el alcance, no tienen la fuerza, no tienen el impacto directo que tiene el rotular una calle, en donde ahí está la calle, ahí permanecerá la calle, y todos los vecinos de esa calle y de las demás, está la calle de Encarna Albarracín. ¿Y quién fue Encarna Albarracín? Por lo tanto, ahí, con ese gesto, estamos dando un paso importante para la permanencia en la memoria colectiva de todo el pueblo valenciano de esta persona. Porque ahí quedará ella. No solamente está, sin duda ninguna, en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna de conocerla, sino que además, para las generaciones futuras, ahí está ella. Y ahí queda su ejemplo, ahí queda su andadura, ahí queda aquello que las generaciones venideras, y aquí están los familiares, los hijos, los nietos de Encarna, deben de tomar como modelo y deben de transmitir al resto de la gente. Porque personas como Encarna son las que hacen grande no una actividad, no una familia, sino a un pueblo. Porque con gente como Encarna es como se vertebra, como se construye y como se mantiene la fe de un pueblo y se consolida el futuro del mismo. Por lo tanto, en el ayuntamiento, al concederle el nombre de una calle a Encarna Albarracín, no hemos hecho más que hacer un poco de justicia. Sin duda, ella se merece más, pero ahí queda la calle de ella en la memoria nuestra y en de las generaciones futuras. Y sobre todo, yo os animo, hijos de Encarna, a que mantengáis viva, a que impulséis, a que impregnéis a vuestros hijos, los nietos de Encarna, ese mismo espíritu de amor, de valencianía, de educación en valores, de respeto, de cariño, que era la personalidad de vuestra madre y de la abuela de estos niños. Muchas gracias.